Hoy estoy acá en la institución solo, digamos, pero supuestamente Adriana Rodríguez estaba en su casa, pero no sé qué está pasando, que no está pudiendo entrar. Pero para no retrasar más, empezamos con los que estábamos y nos vamos sumando. ¿Tá? Bueno, agradecerte, Alicia, por participar de este ciclo. Realmente súper lindo cuando empezamos la comunicación allá por enero de este año. Y bueno, llegó el día de que te podamos escuchar. Este ciclo se enmarca bueno, bajo el nombre Desafíos Contemporáneos en la teoría y la clínica psicoanalítica. Y tu exposición, ponencia, la titulaste El sujeto ético, prácticas y teorías actuales. No sé si logró entrar Adriana, si lograste entrar, decime, y si no, voy a hacer la presentación yo bueno, de tus antecedentes, de un mini currículum, más allá de que muchos te conocemos, es de orden. ¿Está? Bueno, veo que ¿No? Adriana no está. Bueno, Alicia Levin es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es psicoanalista. Es magíster en psicoanálisis, fue presidenta de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, es fundadora del área Pensando desde Winnicott, es autora de libros y de diversos artículos en relación al psicoanálisis y la cultura, es miembro board de latinoamericano de Winnicott, es actual directora de la maestría en psicoanálisis de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados y la Universidad de La Matanza e investigadora de trabajos interdisciplinarios, entre muchas otras cosas. Y además podemos decir, por lo que hemos ido hablando, una muy buena amiga de la casa, de UDEP y del IUPA desde los inicios. Y bueno, Alicia, si a vos te parece, te tomás el tiempo que vos necesites. No sé si querés que alguien pueda ir escribiendo y vamos sumando algunas preguntas o intercambio. Eso, la modalidad que tú quieras, está bien. Y después un tiempo así más para el intercambio, ¿no? Así Claro, que sí, muy sí. bienvenida. Gracias. Bueno, gracias. Estoy muy contenta. No sé por qué la máquina me hizo esa jugada o fueron los dos países. Eh, no nos separa el Río de la Plata. Somos hermanos, AUDEP y APG. Y bueno, gracias Mauricio Clavero, gracias al instituto. Bueno, lleno de amigos, Elina, Marian, Mónica, Iliana, Ahí te están Alejandro. saludando. Ahí te están saludando. Lleno de amigos y colegas. Luis Correa, uy, Luis. Bueno, ahí estamos, con Luis, con Humberto, para los que no conocen la historia, el Instituto de Uruguay, de AUDEP, el IUPA, se creó con una fuerte colaboración de la EAPG, particularmente puesta en tres personas, Eduardo Mandet, Enrique Ascaso y yo. Y tengo que contarlo porque muchos lo sabe Luis, lo sabe Lina, que somos tan bien tratados en todo ese proceso del instituto y es de tan buen nivel el instituto. Y algo que me gustaría que suceda hoy es si podemos darle voz a quienes están cursando en ambas instituciones, maestrías o especialización, ya que el logro que han tenido ustedes, si bien la escuela y quienes íbamos y veníamos y nos daban de comer muy rico, ¿no, Luis? Así que estoy muy contenta, lamento lo tecnológico, pero bueno, son cosas que pasan. Em, Quiero empezar por algo que trabajamos con Mauricio, que es el tema de la ética hoy. Por qué este nombre, no? Y no, entonces no puedo no traer a Silvia Bleichmer. También voy a contestar a tu planteo, por lo que hablamos, yo prefiero arrancar un rato y este, son la 1 menos 20 y termina a las 2, por ahí vos me vas frenando a la 1:20, me decís, dale, te Vos queden dale cinco con minutos y tranquilidad hacemos que lo vamos haciendo. como tú digas.
Silvia nos decía, y está bien mi fallido, nos dice, porque nada más vigente que el trabajo de la ética, de la subjetividad y de la crueldad que trabajó Silvia. Ella dice, se trata no solo de percibir que el mundo ha cambiado y pone en crisis un exceso de certezas acumuladas, sino de evitar que parte importante del legado recibido se desperdicie junto a los aspectos no productivos del mismo. Muchos de los que estamos acá venimos de una formación de esa pregunta, como decía la otra vez también Mónica Fabeluques y otros compañeros, lo que haces no es psicoanálisis, lo que haces es psicoterapia, ¿no? Y ya fue, o sea, un psicoanalista está ahí en posición de analista y hace lo que tiene que hacer, intervenir, interpretar. La violencia, el odio, los negacionismos actuales, sin regulación política, los múltiples modos con los cuales la sociedad desintegrada se venga de la ausencia de justicia de modo brutal, la pérdida de trabajo que conlleva no solo el riesgo autoconservativo por la carencia, sino también por la desconstrucción de identidades producidas a lo largo de generaciones, la ausencia de representación del futuro para niños y jóvenes, que también se le impone a los padres en estos tiempos, el incumplimiento de su propia promesa generacional y una expulsión de la identidad acuñada a lo largo del tiempo, son formas con las cuales la realidad económica, política, ejerce sus efectos en la subjetividad, en particular en los modos con los cuales el yo se presenta a sí mismo y se sostiene en su función integradora, no solo a nivel del psiquismo individual, sino también de lo social. Esto me hace pensar en nuestras prácticas cotidianas. ¿Será que nos pasa lo mismo? Pienso que sí, compartimos mucho con AUDEP y con el instituto. La clínica del vacío, la astenia, que no es depresión, los suicidios adolescentes, la búsqueda de tips, esa velocidad con la que supone el sujeto que es eficaz y que no hay que parar, y entonces la pregunta al analista es, yo no quiero revolver, no quiero ir para atrás, yo lo que, ¿no? O sea, esto con lo que nos encontramos y cómo pensarlo. Esta época esconde en su estructura coactiva, aunque esté a la vista, tras la aparente libertad, palabra en la Argentina muy devastada, que la persona no siente que está siendo sometido y que desarrolla un proyecto personal, porque en realidad el tú puedes y ese yo soberano del tú puedes se deviene del tú debes, de la prohibición superyoica y de la ley, cosa fallida en las familias, en la construcción de la subjetividad. Entonces es importante tener en cuenta que la teoría freudiana del trauma ha sido revisada y criticada a lo largo del tiempo y ha evolucionado en el campo del psicoanálisis. Por ejemplo, para Winnicott hay un trauma que no tiene que ver directamente con lo que es el trauma freudiano, ya que Winnicott se dedicó a aquellos que son los primeros 6 meses de vida, donde el infant depende y no sabe que depende. Entonces él va a trabajar un trauma que tiene que ver con lo no inscripto, que entonces ahí sí estamos en la clínica del vacío y aparece como peligro en el futuro la caída sin límite, la clínica esta del vacío, el temor al derrumbe, como aquello que se supone que es una amenaza de futuro cuando en realidad es algo que sucedió, pero no había un yo capaz de crear representación de esto. En ese sentido, quiero felicitar, supongo que a todo el instituto, pero en la persona de Mauricio, las 3 invitaciones que hicieron, porque me parece que es imprescindible, los que están en formación más jóvenes y los que nos formamos, el privilegio de nuestra disciplina es que permanentemente nos estamos formando. Hoy aquí también, felicito que pongamos a trabajar nuestra clínica y que no hablemos solo de los pacientes, que hablemos del trabajo del analista, lo veía Luis haciendo así. Esto es tan actual, aquello que no tiene representación, como lo que llamé el vacío, el no tener palabras, aquello que se presenta como una emotividad, todo bien, dicen los jóvenes, todo bien. Quien consulta o bien quien quiere consultar porque quiere todo, ese yo soberano más cerca de lo autoconservativo que del deseo y reconocimiento de la otredad.
Hemos denominado posición del yo soberano aquellas presentaciones clínicas en donde se consulta demandando certezas acerca que lo que pido sea otorgado, infancias con fallidos cuidados parentales, sin ley, adolescencias donde se apuesta por dinero, donde el alcohol se ve banalizado y naturalizado, el amor líquido que conocimos en Bauman, nunca más cerca de lo que es ahora, donde escuchamos que una pareja joven estuvo pasando el fin de semana y le cuenta al analista, pasé bárbaro el fin de semana, estuvimos maratoneando, se llama cuando se ven muchas series de Netflix, maratoneando, ¿no? Y pochocleando, ¿no? Se ríe Andrea. Entonces el analista le dice, bueno, seguramente hubo sexualidad, ¿cómo lo pasó? No, teníamos mucha fiaca, o sea, para los analistas, para los pacientes, ¿qué lugar, ¿no? Hola, Sueli, la sexualidad en estos tiempos, porque tiene un lugar, ¿cuál sería ese lugar, ¿no? Entonces, en ese amor líquido, donde no hay deseo, no hay deseo, hay consumo en vez de deseo, y no hay responsabilidad acerca del amor con el otro. Dice Mónica Fabelú que cuando presentó el Todo Cambia con la canción de Mercedes Sosa en Flapsip, acá hay muchos flapiceros. Pregunta Mónica, ¿cambian los pacientes? ¿Hay distintas presentaciones clínicas? La presentación del sufrimiento, la angustia desbordada, los excesos y un más allá de las neurosis, ¿cambiamos los analistas y nuestros modos de pensar? Mónica, con quien coincido, ubica su práctica desde el pensamiento complejo y marcada por la interdisciplina. Esto configura un campo diferente, ni se complementan, ni se tienen que integrar, abarca la posibilidad de pensar. Nuestra especialidad es construir pensamientos si no hay, si lo que hay es impulso y acting, y si hay, poner a analizar el pensamiento, la responsabilidad del sujeto. El malestar se revela en carencias y excesos. Vemos, por ejemplo, excesos en las infancias vulneradas por abusos, medicalización, consumo, violencia, corrupción, despilfarro, tendencias que en algunos casos se van naturalizando y adquiriendo un semblante de normalidad. Así vemos niños y niñas adultomorfizados en su vestimenta y costumbres naturalizadas en los adolescentes, intoxicados para entretenerse. Sin embargo, su influencia en la comprensión moderna del trauma y su tratamiento sigue siendo relevante y sus ideas iniciales han contribuido significativamente a la forma en que conceptualizamos el impacto de las experiencias traumáticas en la subjetividad. Omitir el recuerdo, la desinformación, el olvido, son enemigos de la salud mental del individuo. Lo olvidado se hace presente en forma de repetición, tanto en la historia individual como en las sociedades. En cambio, aquello que no se pudo historizar y no se puede narrar, no se representa, se nos presenta, se impone. Temas de la actualidad y clínica de la actualidad. Las subjetividades están inmersas en lo sociohistórico, es decir, entramados de prácticas, discursos, sexualidades que recién nombré, ideales, mandatos, deseos, ideologías y prohibiciones, que de alguna manera enlazan recuerdos y permiten resignificar los traumas e integrarlos al sujeto, de tal manera que puedan ser elaborados. En el mejor de los casos, porque me parece que también tenemos problemas los analistas en cómo trabajamos aquello que no puede traer el paciente, que es la transmisión generacional. Sea gente formada actualmente o hace un montón de años, como unos cuantos grandecitos que estamos acá, el lugar de la transmisión generacional, aquello que va sucediendo, que se va hablando, por qué no se pudo hablar por 30 años del holocausto o por qué sobre la dictadura tiene que pasar un tiempo para que pueda ser narrado. Pero pasado un tiempo, necesita ser narrado y necesita ser transmitido justamente para que no se repita como imposición. Es así que la verdad del trauma adquiere una estructura de ficción. Cuando digo ficción, estoy diciendo que la verdad está contenida en un relato, está escenificada, rellenada con detalles de cosas vistas y oídas, en cuya trama está atrapado el deseo del paciente. De ahí que el porvenir del psicoanálisis resulte su vigencia la capacidad de escuchar, escribir, hacer lazo y reconocer la alteridad y los malestares culturales. O ir achicando.
El otro día, en un trabajo que me invitó, estoy muy honrada, María Casariego, a hablar del tercer tiempo del trauma, donde ella plantea que el primer tiempo es aquel de el acto, el segundo de la resignificación y el tercero el de la trama social, esto que estoy hablando de lo epocal, que estoy hablando del holocausto, que estoy hablando de, de las mentiras. Ella contaba en su clínica un paciente que le decía que le divertía mucho votar al que es nuestro actual presidente, porque la gente no se da cuenta que miente y a él le divertía mucho votar la mentira y, y que le parecía un acto de creación en vez de, bueno, tener partidos conocidos o aliarse o embarcarse en algún tipo de partidismo, votar a alguien mentiroso. Entonces, el analista no va a hablar de política, pero sí del sujeto político, ¿no? El sujeto ahí analizante. Y lo que le dice es, bueno, veamos qué te pasa con las mentiras, porque vos me estás hablando que te pasa algo con las mentiras, no que si el señor miente o no miente. Esa oportunidad es la que tenemos siempre en algún momento, lo que Badiou llamaba ese acontecimiento en la sesión, ese momento de sorpresa donde también el analista se tiene que abstener de sus propios sentimientos hacia el malestar que le genera el comentario no del paciente. También existe una relación entre verdad, saber y poder. La voluntad de verdad implica el trauma en este tercer tiempo. Por suerte, hay varios colectivos en este tercer tiempo del trauma. Por ejemplo, en Argentina, Memoria, Verdad y Justicia, Abuelas, venimos perdiendo los últimos meses muchas de las abuelas de Plaza de Mayo, Madres, Hijos, Historias desobedientes, Conduciendo a Conciencia y tantos más que trabajan para la otredad, es decir, cómo el discurso social incluye al trauma para envolverlo en un discurso que haga sentir al sujeto que puede integrarse a él y sostener. Janine nos decía algo que también nos enseñó Agamben hace mucho tiempo. Agamben decía que después de 3 generaciones que no hubo trabajo, se caen los relatos familiares, esto que tanto me importa de la transmisión generacional, porque el hombre y la mujer llegan a la casa y hablan, o conversan, o atienden un teléfono y participa toda la familia de lo que sucede en el ámbito laboral. En 3 generaciones, decía Agamben, Giorgio Agamben, se caen los relatos familiares. Y Janine plantea que cuando el terrorismo económico, que es al que me estoy refiriendo, crea a diario víctimas inocentes, estas corresponden a estrategias de la vida diaria. Las víctimas, en la mayoría de los casos, no son ostensiblemente visibles, a menos que se organicen en grupos de protesta. Algunas víctimas son las personas que bruscamente o lentamente se van quedando sin trabajo y los he llamado, según Janine, desexistentes. Me gusta esa nominación. Quiero traer algo de una alumna de la maestría, Luciana, cuando nosotros, igual que Yupa, para aprobar la materia hay que hacer un trabajo pequeño, un trabajo final, que no es una monografía, que es a ver qué le sonó interesante o qué le parece convocante de lo que sucedió en ese seminario. En general, los que somos como más intensos para que llegue la gente a la tesis y al trabajo final, sugerimos que eso que le resulta interesante lo pueda llevar a su trabajo de tesis. Entonces la alumna hizo este planteo. Dice, existe una escena actual muy propia de las grandes urbes como lo es Buenos Aires, en donde caminamos por las calles y podemos observar cada vez más a personas viviendo en las calles. Una noticia en particular, dice Luciana, me ha dejado pensando fuertemente. Hace unos meses salió en los medios que una persona en situación de calle, entre comillas, no sé cómo llamarlo, como suele denominarlo, había sido prendida a fuego mientras dormía y por ese motivo había fallecido. No es la primera vez que se escuchan y observan actos de crueldad y de violencia hacia los más despojados. Esto es lamentablemente parte del panorama de la realidad en la que vivimos, de esos cuerpos que no importan, parafraseando a Butler, o que no aparecen y no parecen importarle a nadie y que quedan reducidos en el mejor de los casos a cuerpos objetos. Se pregunta la alumna de la maestría, ¿cómo podemos pensar desde el psicoanálisis? ¿Podemos pensar esto desde el psicoanálisis de alguna manera particular? ¿Nos alcanza con el psicoanálisis?
Es probable que no, pero me propongo entonces reflexionar acerca de lo que me interpela a mí de a ratos y que tiene que ver con el sufrimiento humano. Corro a la alumna. Hace 3 semanas, acá, saliendo de un boliche, 4 jóvenes de una clase económica privilegiada, solo la clase económica, saliendo de un boliche, uno un sobrino de alguien que preside una institución importante, este, incendiaron a 3 personas en la calle. Ya no era una, eran 3, era una familia, perdón, ¿no? Entonces yo digo que hay sociedades y momentos epocales donde existe una posibilidad de sublimación, de desviación de la descarga pulsional, y hay otras sociedades, como está pasando en muchos lados, uno es nuestro país, que lejos de inhibir la descarga de la pulsión del odio, la fomentan y la incrementan. Entonces, llamamos crueldad no al odio que conocemos desde el psicoanálisis, sino a una organización, a un odio organizado y además el regodeo con la crueldad, ¿no? La posibilidad de... Y esto lo vemos después reproducirse, no hace falta la calle. No sé las consultas de estos últimos años de ustedes, pero tengo una consulta de una directora de escuela que hay 3 niños, jóvenes, 3 jóvenes, pero bueno, está bien el fallido, como bastante infantilizados, que llevaban sevillanas y estas cosas para amenazar a los compañeros. Entonces la institución lo que hace es, se formatea con algo del school home, homeschool, digamos, que es llevar la escuela a la, dice así, lleva la escuela a la casa, le cambia el programa, pero yo digo, ¿será por ahí? Porque también en Tucumán, cuando hay un fenómeno de masa de jóvenes que, ¿no? Y es un fenómeno de masa, se empiezan a pelear en la vereda, en la puerta del colegio, ¿no? Como diría Silvia Duchaski, en la puerta del colegio se quedan afuera de la escuela y se empieza a armar un fenómeno de masa, a pelearse, tanto el gobernador, el intendente como el director de la escuela dice, están sancionados, se quedan sin escuela. Y yo digo, no, hermano, lo hablaba con Sandra Martínez Filomeno, poneros a armar un partido de algo, hace algo del jugar, hace algo donde la pulsión no tenga esa descarga de amenazar al otro porque lo ves como tu enemigo, ¿no? Digo, el analista habrá de cuidarse en reconocer la diferencia entre una realidad que se impone por efectos de presentarse en la mente y no ser reductible por identificación a objetos de la fantasía, y la realidad a la que llamamos interna, que se ocupa de vivir diversas representaciones. Esto nos lleva a los analistas a diferenciar los conflictos y sufrimientos que provienen de la pertenencia al contexto social en la que se mezcla inseguridad, seducciones varias, terror, sumisión, intento de salvarse a cualquier precio, sea ideológicamente, laboralmente o familiarmente. Esto, si hay tiempo, después lo voy a tomar en relación a cuántas personas consultan que están trabajando en multinacionales y se sienten culpables de no estar sábado y domingo o un feriado con la máquina abierta trabajando, porque como el horario es distinto, si la sede está en Estados Unidos o está en Europa, entonces, ¿cómo no voy a estar trabajando? Y justamente la intervención del analista debería trabajar para el lado de que no se culpabilice y que vea que su posición es una posición sacrificial, que por ahí esto no tiene que ver con trabajar o con la labor que se está haciendo, sino con una posición sacrificial con miedo de perder el trabajo, obviamente. Decía Mónica también el otro día, ¿cambian los pacientes o solo hay distintas presentaciones clínicas? La pregunta es, ¿qué problema genera la vida cotidiana actual en nuestra clínica cotidiana? Después voy a trabajar, si hay tiempo, el tema de una consulta parental, ¿no? Es así que el reconocimiento social de la agresión, me refería a estos incendios, a los jóvenes que llevan las sevillanas a la escuela, cuando hay reconocimiento social de la agresión a través de la obra colectiva, la condena social se erige como un elemento profundamente reparador y necesario de la víctima, donde el ser puede vincularse de nuevo con la comunidad. Por ejemplo, el arte es privilegiado y ha sido siempre un altavoz de las heridas, allá donde el Estado se ha negado a reconocerlas y ha ayudado a visualizar lo que la sociedad trata de ocultar. Las mujeres violadas, los niños que están dentro de un sistema de la trata,
no sé, hoy me llegó un flyer, 25 chicos buscados, mujeres asesinadas, cada 35 horas en Argentina hay un femicidio. Y digo, gran parte del arte muestra y pone lo íntimo como público, abriendo las entrañas y las heridas de una conciencia a veces que está podrida. Esas palabras nos enseñó Yolanda Gampel, ella que trabaja con niños, tanto árabes como israelíes, con padres, con hijos muertos de unos y de otros, un trabajo verdaderamente psicoanalítico sobre el dolor y el sufrimiento. Que también, ¿no? Digo, cuando el paciente trae este exceso de dolor, si no, me parece que es necesario poder traducirlo en la psicologización del dolor y poder entonces trabajar el sufrimiento. Ahí nosotros podemos intervenir, porque si el dolor es cuerpo y cantidad, es muy difícil ponerle palabras, pero es nuestra responsabilidad. Recordemos la metáfora freudiana que si existiera un territorio libre de castigo, los delincuentes se refugiarían en él. La promoción de un imaginario social libre de castigo, es decir, impune, que promete la realización de determinados fantasmas, va a atraer necesariamente a un contingente de sujetos dispuestos a cumplir sus sueños de goce y omnipotencia. Y si ese escenario se desarrolla con desemejantes en el sentido de lo que es promovido como tal en el imaginario social, es decir, el caso de los grupos segregados, entonces las prohibiciones subjetivas terminan de ser barridas. Vemos en casos particulares cómo citar en la historia de la humanidad porque el odio y la violencia están desde el origen de la humanidad. ¿Qué es lo que cambia y nos cambia a las sociedades y a los analistas? Las presentaciones del sufrimiento, las presentaciones. O sea, nosotros ya no hablamos de la psicosomática, yo por lo menos hablo de los fenómenos psicosomáticos. Cualquier persona, no es un tema de estructura, puede tener un fenómeno psicosomático. ¿Qué hicimos los analistas en pandemia? Nos quemamos todos con el famoso burnout, como estábamos en casa, por lo menos en la Argentina estuvimos mucho tiempo en casa, trabajábamos sábado, domingo, y esto también, esta posibilidad de hacer lazo y hablar con colegas, que hablemos los analistas de lo que nos pasa a los analistas, nos acota esa disposición que tampoco es realista. Química y época tienen un tiempo. Este tiempo es el tiempo de lo inmediato. El sujeto cree que si no es veloz y rápido, no está siendo eficaz. Y esto es todo un tema, porque también en este sentido yo escucho, lo que voy a hablar ahora, de una consulta parental, gente que me dice, me interesa una psicoanalista para que me dé tips sobre crianzas. Y le dije, no es acá. Eso por ahí se ríe mal. No, digo, eso puede ser en Instagram, o sea, por acá no es. Entonces me llaman para pedirme un analista de niños, porque hay una nena de 3 años que hace un año y medio tiene un funcionamiento autoerótico, se sienta en una sillita con movimientos masturbatorios, 3 años. Bueno, le doy una analista de niños. Pasa un mes, no la llaman y me dicen que lo que quieren es una consulta de padres, lo bien que hicieron, porque estaba ahí la cuestión. Simplemente, ¿no? Yo les pregunto, ¿cómo es el hogar? ¿Ok? Muy, un tanto winnicottiano, pero psicoanalítico y realista, ¿no? Dice, bueno, el living nuestro es el lugar de juegos de la nena. O sea, ella tiene su sillita, en esa sillita se sienta y se autoexcita, o sea, no es en el dormitorio de ella. Bueno, ¿y cómo fue el trabajo del sueño? No, tenemos colecho desde que nació hasta ahora, 3 años y medio, colecho. Bueno, y el destete, el destete es simbólico, y el destete, no, dice, toma la teta para dormir aunque yo no tenga leche. Ok. Y también tiene pañales, aunque sabe, a ver, la función que yo tuve como analista fue discriminar. Si una chiquita está 3 años y medio con el cuerpo del padre y de la madre en una cama, no conoce, no ha podido aprender a dormir sola con ese alivio que da, ¿no? La capacidad de estar a solas en compañía de otro, si no ha podido hacer esto, la verdad que
fue un ordenamiento hasta que pudieron aparecer, después quedó la madre en consulta, pero por cosas de ella, digamos. Entonces, em, esto que hay mucha gente especializada en apego, pero se puede llamar de otra forma, también es una época de no discriminación, ¿no? Todo lo que pide la nena, entonces pide la teta, cuando la madre le dijo no hay más teta, ni berrinches, como dicen los norteamericanos, que le llaman trastorno de berrinche, ni siquiera un berrinche, o sea, fue un ordenador psíquico. El poder discriminar el yo del no yo tiene la posibilidad de aliviar y de ordenar. Dolor, sufrimiento, la subjetividad, como la de esta nena, es una construcción histórica y es el resultado de importantes mecanismos de poder. Inscribe a los sujetos en su época, como esta nenita, ¿sí? Lo diferenciamos del sujeto dividido, atravesado por el lenguaje y la castración. Todos somos hijos de un tiempo histórico, donde predomina la renegación de lo imposible, se despliega una subjetividad ajena a todas las coordenadas simbólicas que conocíamos. Se olvidan los legados históricos, esto que me ocupa de la transmisión generacional, no se habla de la transmisión, dificultad en las consultas que tenemos de alguien que quiera hacerse preguntas, fallidas identificaciones, algo que pasó con la pandemia, para mi gusto, la franja etaria más sufriente fue la adolescencia, donde más efectos yo veo en la clínica, en mi familia y en mis amigos, es quien estaba terminando quinto año o entrando a la facultad o terminando séptimo grado, con serios inconvenientes para el dormir, para el descansar, eh, la verdad que, y además, bueno, después de la pandemia vino la guerra, o sea que no solo no pasó nada bueno, sino que no aprendimos nada, o sea, vamos por más violencia y ya no la de un bicho. Ya lo decía Freud, las civilizaciones modernas están avanzando movidas por una presión cada vez más fuerte de la pulsión de muerte. Y también se preguntaba cuál es el quantum de pulsión de muerte que una civilización puede admitir sin que sus cimientos sean socavados. En cada crisis civilizatoria caen los ideales y como consecuencia predominan determinadas patologías de época. En nuestro caso, astenia, depresiones, neurosis narcisistas, crueldad, son las prácticas que yo observo. Más del orden de la renegación y la desmentida que de la represión. No porque no hayan desaparecido las neurosis, pero mi humilde observación, y tengo, bueno, bastantes años de trabajo y mucho compromiso institucional y clínico, más del orden de la desmentida, como esto que hace una escuela que deja fuera a los chicos porque se están pegando y es un fenómeno de masa, y de la renegación. En las familias también. Eh, tenemos 3 grupos de investigación de UNLAM con la EAPG y el último que estamos haciendo se llama el no deseo de hijo, porque una de las cosas que el otro día escuchaba también en Bifo Berardi es, en otro tiempo por ahí diríamos, bueno, tiene que ver con el yo ideal y con lo narcisista, bueno, quiero viajar, quiero hacer, pero también hay una dificultad para poder hacerse cargo de un otro, que no hay devolución, no hay devolución, ¿no? O sea, y también la mayoría de los que estamos acá hemos tenido el mandato de hacer familia, tener hijos. Esto se está replanteando, o sea, se tiene que incluir y me parece importante no patologizarlo, o sea, esto no es para patologizarlo, no me parece que tiene que ver con algo de época, ¿no? Entonces pienso que el psicoanálisis es una práctica que tiene consecuencias, que apuesta a la dignidad del sujeto. Cuando hablé de ética en el título, hablé porque la ética tiene que ver con la ley y nosotros tenemos que trabajar siempre con la ley. No hay recuperación de sesión, porque el tiempo no se recupera. Hay otra sesión, otro tiempo, pero no se recupera. Para atrás no se recupera. Nosotros trabajamos sobre la verdad del inconsciente y la palabra. Es así que el analista, todos nosotros, tenemos que distanciarnos de nuestro propio goce. La posición de abstinencia de nosotros se sostiene por el deseo y la ética de analizar. No debemos gozar de la impostura de creérnosla, ¿no? Esto que sucede en la transferencia y que podemos llegar a creernos que somos eso que el paciente dice que somos. Si el analista ubica
en el lugar de la identificación con el ideal solo producirá un efecto sugestivo. Ya Freud nos dijo que existía esa sugestión en la transferencia, pero nunca hacer uso de la sugestión. En estos tiempos, yo creo que las presentaciones que decía que tienen mucho más que ver con la desmentida, la renegación, con el yo soberano y con los trastornos narcisistas, también hay una insistencia del yo ideal y no de los ideales del yo. Pero también porque pensaba, no sé cómo va el instituto en Uruguay, pero la inscripción que hubo en la escuela para maestría y especialización, sobre todo para maestría, la gente que además trabaja un montón de horas en hospitales y en su consultorio, más en instituciones, ¿qué vienen a buscar del psicoanálisis? Y vienen a buscar un paradigma, sobre todo en la maestría, ¿no? Que pueden ser, que no tienen por qué ser médicos o psicólogos, pero sí carrera de grado, vienen a buscar con un deseo aquello que tiene que ver con el poder pensar dentro de otro paradigma, el del inconsciente, de la construcción de la subjetividad, aquello que tiene que ver con los miedos y la organización defensiva, cómo ubicarlos. Para ir cerrando un poquito la parte de hablar, pensaba en un ejemplo que esbocé hace un rato, ¿no? La incidencia del campo social que actúa en la vida de un paciente. Este paciente no tiene ningún cuestionamiento respecto a cómo abordar su trabajo en la actualidad. Ofrece ese sacrificio que contaba recién a todas las demandas de sus superiores por inconvenientes que sean, horarios, feriados, días, viajes al exterior. Se compromete, entre comillas, con la empresa como si eso fuera suyo y no un trabajo. Cree que su esfuerzo y su eficiencia serán reconocidos, cosa que nunca sucede. Sin embargo, no puede dejar de hacerlo porque sostiene la creencia en la meritocracia. Es un individuo que decide voluntariamente explotarse a sí mismo donde no hay lugar para ninguna falta ni ninguna falla. Todo está sostenido con un gran sufrimiento y malestar. El analista tiene que poder diferenciar en este trabajo del pensamiento entre el sufrimiento del sujeto neurótico como goce de los excesos a lo que nuestros pacientes se ven confrontados con otras realidades y colaborar para que puedan entrar en conflicto, porque lo que planteo en el ejemplo de este paciente es cuando llega el paciente y da por certero algo en la posición que está sin poder entrar en conflicto. Y nosotros trabajamos con esto, con la capacidad de poder hacer en conflicto. Sin dejar de lado el trabajo sobre lo que corresponde a las neurosis que padece el analizante, en una vacilación calculada de la neutralidad, decidí como analista transmitirle la incidencia de la cultura neoliberal en el sujeto con el objeto de desculpabilizarlo, pero también para ubicarlo como sujeto dividido, escindido, de forma tal que algo del orden de la impotencia que sentía vire a aquello que tiene que ver con la castración. Es lo que denominamos este tercer tiempo del trauma, resolver lo coagulado, aislado, construyendo transferencias y lazos colectivos. El psicoanálisis, para mi gusto, siempre desde su inicio fue y es transformador. Necesitamos nuevas teorías, nuevas prácticas, trabajar la transdisciplina y continuar con nuestra posición de analista, es decir, construir pensamiento y palabra ahí donde no la hay. Muchas gracias. Bueno, Alicia, están aplaudiendo, espero los puedas ver. Bueno, yo también los aplaudo por estar. Bueno, Por ahí para Sueli fue demasiado rápido, pero Sueli no se puede distinto. hacemos la traducción al portugués después. Este, bueno, a mí me parece que podemos abrir la posibilidad del diálogo. A mí se me ocurren muchas cosas preguntarte, pero abramos que me parece que es lo mejor. Eh, Quien tenga ganas, abre su micrófono y empezamos a intercambiar con Alicia. Un placer, Alicia, realmente.
Dale, Luis, estás muteado. Ahí estoy. Ahí estás. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Un placer verte, oírte y seguir aprendiendo contigo. Con Bueno, respecto a bueno, una de las... Perdón. no, seguir aprendiendo demasiado. Sí, sí, desde ya que sí. Con respecto a una de las últimas ideas que pusiste sobre la mesa, de las muchas que trajiste hoy, pensaba en esto de la autoexplotación que tú decías y me acordaba de una idea que no sé, capaz que tiene alguna otra raíz. Yo la leí por primera vez en Marcuse, un filósofo que ha pasado de moda, pero que dijo cosas interesantes, sobre lo que él consideraba la sobrerepresión como una especie de triunfo último del capitalismo, en el sentido de que ya no hace falta No, la represión. la sobre, Sobrerepresión, le llamaba él, ¿no? Una especie de introyección de la represión que hace que el sujeto se esclavice solito, digamos, ¿no? Tiene que ver con las ideas de Aldous Huxley también en El Mundo Feliz, ¿no? este, que parecería algo que mientras por una parte la pulsión parece liberada de cadenas en cuanto a la dificultad de construir al otro, porque el conflicto no está vivido neuróticamente como conflicto psíquico, sino que está vivido como conflicto con la realidad, pero curiosamente hay una represión que se ejerce sobre sí mismo para exigirse más allá de los límites de lo humano, ¿no? O sea que de alguna manera nos vamos transformando todos en especie de robots productivos, siguiendo un mandato de un super yo capitalista, sádico y proyectado, ¿no? Me parecía que hay algún punto ahí en común entre esas viejas ideas que son de la década del 60, y algo de lo que tú planteabas ahora, y es un poco aterrador, ¿no? Pensar que lo que él veía como un proceso incipiente en los 60 hoy está tan consolidado, ¿no? Como cuando tú decías chicos de clase acomodada, ¿no? Probablemente con una digamos, práctica porque el acomodo social es producto también de cierta actitud frente a la producción de bienes, ¿no? Probablemente pertenezcan a familias que dedican mucho tiempo al trabajo, quiero decir, ¿no? Al trabajo o a la producción, como quiera que lo hagan, ¿no? Este, y bueno, creo que ahí hay un poco, quizás lo más dramático de todo esto, en este mundo que se dice sin ideologías, pero que nunca ha estado tan atravesado por ideologías como hoy, ¿no? Nada más que esa reflexión quería compartir. sí, comparto, Luis, como tantas veces. Eh, Te he escuchado varias veces traer a Marcus, así que también aprendo. Eh, Igual me parece que lo actual supera lo que él pensó para mal, ¿no? Me parece que, no sé, Ucrania, Rusia, Gaza, eh, la reunión en España de Vox, eh, la Argentina, eh, Latinoamérica, ¿no? Ahí está Sueli, digo, Brasil está en el paraíso más o menos ahora con Luna, pero no hablo de los líderes, hablo de la condición de humanidad, ¿no? Porque vos fíjate, Luis, que con este advenimiento de la inteligencia artificial, que puede ser que le sirva mucho a la medicina, todavía no sé, pero ya en Buenos Aires hace 2 meses circulan flyers, usted se puede atender sin tener que perder tiempo con una voz que lo escucha, que es la inteligencia artificial. Esto no tiene nada que ver, o sea, es más, muchas instituciones sacaron un comunicado que eso no es psicoterapia ni es psicoanálisis, es otra cosa, es consumir. Entonces yo creo que Marcuse anticipa lo que es para mí el final de una época. A mí me parece cuando digo, por favor, acá hay mucha gente de los institutos universitarios, de varias, sobre todo de Uruguay y de Argentina, por favor, trabajemos sobre las presentaciones del sufrimiento actual, que la oferta de ese super yo
que tú puedes todo, es canalla, es canalla. Porque eso no es sin castración, sin inhibición, esto que vos decías, ¿no? La sobrerepresión. Por eso decía que eh, el año pasado, sí, en la época de la pandemia, había tomado un paciente que pocas veces había escuchado esa frase. Me dijo, mira, como yo pago, voy a hablar como yo quiero. Yo hice silencio, no soy muy silenciosa, pero digo, a ver qué quiere decir. Y lo que quería decir, más allá que usaba un vocabulario bastante desagradable, pero por ahí tiene que ver con algo catológico de él, no sé, no trabajé mucho tiempo, ahora van a ver por qué, para ver esto, ¿no? De la descarga pulsional, ¿no? Eh, Él no buscaba a alguien que lo escuche para trabajar o hacerse alguna pregunta, y sino para construir preguntas. Nosotros no damos ninguna respuesta. Es lo que quería decir con eso de digo lo que quiero, es que estaba por casarse y la esposa no sabía que tenía 3 juicios por contrabando. Entonces yo le dije, mira, lo que me acabas de contar me convierte en tu cómplice y yo no te puedo atender. Si vos no blanqueas esto con quien tenés que hablarlo, igual que pasó en ustedes en Uruguay, en Argentina, cuando venía alguien que había torturado a alguien, ni hablar de Brasil, mira, Belina hace así. O sea, hermano, hacé la denuncia y después nos vemos. Lía Ricón nos enseñó eso. Nos enseñó eso. Entonces, yo creo que es muy importante tu intervención porque nosotros escuchamos, pero la verdad del inconsciente, si él lo que va a hacer es tener una posición escatológica, que es un contrabandista, no que él tiene 3 containers contrabandeados, bueno, eso interfiere en la verdad del análisis. O sea, en ese sentido yo digo que es el final de una época. Todo no se puede y nosotros somos responsables de trabajar sobre eso y lo bien que lo hacemos, porque si no estaríamos un viernes todos acá. Elina quería hablar, ¿no? Elina, Elina. desmuteate, Elina, estás con... Ahí. Hola Alicia, hola a todos. Se te Gracias. escucha muy bajito, Elina. Porque me pongo, a ver, estoy medio lejos, a ver ahora, Ahí va mejor. Un poquito ¿es mejor. mejor? Bueno, hola, te decía, y gracias, porque yo tenía unas preguntas que las tengo, pero claro, a partir de la intervención de Luis, es como que también hizo que tú redondearas, ¿no? Toda tu intervención. Y además foco en lo que estamos, en la época que estamos viviendo, que se hace muy difícil además teorizar y trabajar en el momento, porque uno siempre no necesita un tiempo para pensar. Y esto de pensar sobre la marcha, ¿no? El colecho, vienen los pacientes y te dicen, no, no, les puse, y no sabés qué, ayer me pasó, ¿no? Me pasa todo el tiempo con los pacientes más jóvenes que tienen nena. Les extienden una especie de catre, ¿no? Que ponen al lado de la cama, y después lo curioso es que les dan de mamar como si fuera, pero no miran, o sea, le ponen la chiquita al pecho y siguen durmiendo. Bueno, eso aparte, ¿no? Bueno, me pareció esto de que cómo escuchamos, qué hacemos, el tema del sujeto ético, que es lo que trae Silvia y vos retomás, sí, porque es una posición ética la de escuchar y poder devolver ciertas cosas que no solamente tienen que ver con aquello que nosotros creíamos que podíamos devolver. Ahora hay que devolver otras cosas también. Esto que tú dijiste, bueno, no, esto creo que hay un trabajo en Janine Puye, que es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿no? Me trae esto, no, señor, mire, usted acá no. Lo mismo que los varones golpeadores, yo no tomo varones golpeadores, porque me producen no sé, vayan a donde los tratan, yo no quiero. Con los militares que torturaban, ¿no? Horrible, no, no quiero. Ni siquiera la sospecha, bueno. Yo tengo una pregunta que no tiene mucho que ver con esto, pero que tú lo mencionaste, y a ver si podés y si querés tomar esta línea. En el ejemplo que pusiste de esta pareja o de esta persona, esta paciente que fue un X o colega, y que le dijo, uy, qué bien la pasamos, nos fuimos el fin de semana para afuera, y que el analista, medio ingenuamente, o no sé, le dijo, ay,
Entonces hubo algo de la sexualidad. No sé, bueno, tendrá sus razones en virtud de esa paciente, ¿no? Y ella dice, no, dio paja, como dicen ahora, no sé muy bien lo que quiere decir, pero parece que te da pereza, porque parece que con lo otro no tiene mucho que ver. Entonces, ¿qué, eso qué es la asexualidad? Pues a mí me está poniendo un poco nerviosa el concepto de asexualidad, ¿no? ¿Qué es esto? Asexualidad. Dice, ¿podemos pensar algo de eso? Es la pregunta. Capaz que no es el tema de hoy, y decime, Lina, te fuiste de la basinica, pero me parece que es una cosa que la estamos escuchando, ¿no? Como además reivindicando que hay cosas de sexualidad, ¿verdad? Y lo están los asexuales. ¿Quiénes son los asexuales? Bueno, paro. Bueno, es un planteo que hacen. El otro día se presentó un trabajo en la escuela sobre asexualidad. Yo no lo pienso como asexual, pero acá como me invitaron, voy a hablar de lo que yo pienso. A mí me parece que es un tipo de sexualidad que no tiene que ver con el entre, con la intersubjetividad, con el deseo algo con el otro, sino que tiene que ver más con un planteo de sexualidad autoerótica. Autoerótica. Entonces, en este comer, mirar y demás, hay una caída de lo deseante, de, de estar coagulado para sorprenderse, y voy por más, o sea, también de no poder jugar, porque de la sexualidad de lo que se trata es del deseo, de la satisfacción, y, y no digo del juego, del jugar. Entonces, bueno, cuando estoy supervisando analistas que trabajan con niños, y lo que me dicen es que no agarran los cuentos en la sesión, o sea, que agarran algo y lo trabajan como la tableta, como la tablet, o sea, te hablo de un chico de 4 años, digamos. Acá debe haber varios analistas de niños que tienen esta motricidad. Entonces, también me parece que hay un tipo de sexualidad que tiene que ver con una posición autoerótica. Este, y de caída, por eso hablé del amor líquido, y de caída de lo amoroso, ¿no? De caída de lo amoroso. Muchas veces digo, claro, como trabajando con alguna familia o en vincularidades, mucha gente dice, bueno, pero el amor no califica, ¿no? O sea, uno de los fenómenos que vimos en todos los consultorios, o en la mayoría, era como en la pandemia, que no fue nada fácil, en el encierro, los padres con chicos chiquitos o de adolescentes se quebraban en la función y no podían resolver situaciones familiares, esto, estar encerrados todos juntos, ¿no? Y una de las maneras de resolución fue el sexing, ¿no? O sea, siempre hubo, o sea, nosotros acá no somos ninguno, somos nené de pecho, ¿viste? Pero es un incremento. Yo escucho pacientes que me dicen, en vez de perder tiempo, de invitar a comer a una chica y de hacerle el novio y de ver el perfume que me pongo, yo me pongo el Tinder. ¿Y eso qué es? No es asexual, es otra presentación de la sexualidad, para mi gusto. Y en esto que hablabas de Montessori se llama, ¿no? Esta escuela que el bebé puede todo, digamos. Eh, Justamente el otro día Mercedes, una pediatra, comentaba que una de las cosas que a ella le preocupaba muchísimo, trabaja interdisciplinariamente con varios analistas, era que en esto del bebé, que a los 4 meses hay que darle de chupar, que chupe la palta, bueno, que además que chupe no sé qué otra cosa, y que además muchos padres son veganos, donde los pibes están desnutridos, no tienen proteínas, y que era muy interesante porque lo que estaba perdiendo en la maduración el infant era el movimiento de la cuchara que le den y que le dan, y que entonces ella hacía diagnósticos tirada en el piso con el niño. Entonces, me parece que no es asexual y que tampoco eso es apego. Parece que es una indiscriminación y una forma de abandono de las funciones. Una forma de abandono de las funciones. Un minuto nada más, ¿sabés qué?
ahora me di cuenta cuando tú, no sé si a ustedes al resto les pasa lo mismo, al tú responder en esta línea, veo que todo tiene, que de lo que estamos hablando tiene que ver también con tu charla, con tu conferencia. A mí en un momento me pareció como una cosa que se salía, pero no, porque la asexualidad también es una cuestión de la época. A ver si 50 años atrás, 60 años atrás, iba alguien a hablar al revés, no hacían otra cosa de sexualidad. Gracias, Alicia. No, Mariam, ¿no? ¿Sí? No, yo iba a decir cosas puntuales nada más. Palabras de aliento, Alicia. No, porque como que cuando surge socialmente la adversidad, lo peor de lo peor, surge o la protesta o la queja, pero al mismo tiempo hay otro movimiento que es muy fermental, tan fermental como el que estamos aquí presentes, reflexionando sobre ética cuando la ética se cayó hace tiempo. Y lo otro que te quería señalar, además de lo que señaló Luis de Marcuse, es que Byung-Chul Han, un filósofo contemporáneo, acerca de ese paciente que a nivel super yoico como que era algo sacrificial con su trabajo y culposo, habla de la sociedad del cansancio, analiza todo como en esta era de tanta digitalización, el sujeto se compromete de una forma imperiosa a seguir atemporalmente, digamos, sin horario, sin fines de semana, sin totalmente fuera, se impone, se autoimpone el trabajo y por eso es la sociedad del cansancio. Pero no lo retoma desde la óptica que señaló Luis, lo retoma como algo desde su propia óptica, Byung-Chul Han. Y algo que me quedé en esto de las nuevas teorías, este, que sí, ¿por qué traía Byung-Chul Han y pensadores así que no tienen nada que ver con el psicoanálisis o que lo nombran o lo citan como por ejemplo el objeto transicional en determinados libros? Es porque lo incorporan a su pensamiento filosófico porque consideran que hay aporte desde este lugar, desde el psicoanálisis. Yo no me acuerdo en qué libro es ese que trabaja. En el libro No Cosas, Byung-Chul Han, cuando habla de la inteligencia artificial, habla de, por ejemplo, lo que tiene valor mercantil, valor de consumo, y el libro, por ejemplo, que tiene no el valor de mercantil, sino literario, psicoanalítico, histórico, que al sujeto no le interesa cuánto tiene que poner por adquirirlo, porque tiene otro valor para el sujeto, para pensar desde otro lugar. Y lo de la inteligencia artificial creo que va a caer por sí solo, porque por lo menos en sustituir analistas, porque la inteligencia artificial no comprende el dolor, ni los sentidos, ni las percepciones. No lo comprenden, no lo pueden, no lo trabajarían nunca. María, tenemos dos personas Gracias. más. No, Alicia. no, quería
Sí, 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 claro. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, claro, claro. Ah, no, gracias, Marian, porque además parece que tenemos la misma biblioteca. Me faltaría un poco de Bifo Berardi, pero está en mi cabeza hace años, Byung-Chul Han. Este, y, y te recuerdan todos que la frase que usa en la exclusión de lo distinto es que el único lugar en el final de esta época, él habla del final del neoliberalismo, ¿no? Que ya está, será otra. Él dice, lo que va a quedar y que sirve es el que escucha. Por eso agradezco, Marian, porque estamos acá escuchándonos. Yo terminé la parte de exposición diciendo, por favor, sigamos escribiendo y armando teorías. Muchos de los que estamos acá no trabajamos ni nos formamos en lo que era el cambio de género, y hoy todos nuestros alumnos y las tesis y los TFI trabajan sobre pueblos originarios, sobre interdisciplina, no se pelean si es psicoterapia, si es psicoanálisis. Justamente esto de Byung-Chul Han va mucho para este paciente, ¿no? En esa posición sacrificial, este, porque bueno, el ocio, como decía María, el ocio lo condena como culpable del tiempo perdido. Entonces ahí tenemos un problema serio para trabajar y hacer entrar en conflicto, que no hay posibilidad de pensar, porque en el ocio lo que podemos hacer es pensar, escuchar música, hablar, conversar, ¿no? Si Netflix nos dice todos los días lo que tenemos que ver, si Spotify nos dice todos los días lo que tenemos que escuchar, y si no sé qué otra cosa más, que no quiero hablar más de, bueno, el teléfono, que hay una oferta del teléfono, nosotros tenemos un elemento privilegiado que es la reflexión y la introspección. Y esto, por eso digo, para mí, el lazo, lo que llamé, o lo que llama María Casariego, el tercer tiempo del trauma, esto se está pareciendo más a lo que yo deseaba, que es un taller de pensamiento, ¿no es cierto? Así que bueno, compartimos a nuestro filósofo coreano que se fue a Alemania. Vamos por Suele, sí, ¿te parece? Sim. Y después É, está Raquel. olá, Alicia. Graças por tu fato, toda tu fala. Eu vou falar portunhol, porque se queda difícil. Eu necessitava de um dia inteiro para falar contigo sobre tudo que trouxeste. Pero eu concordo com tudo, você sabe disso. Me preocupa mucho el odio del momento, ¿no? El Muy momento bien. de trauma, como usted dice, de sufrimiento intenso y yo creo de crisis para alguna cosa que no sabemos bien o que va a hacer, ¿no? Muy bien. Porque não me parece que existe uma ética, me parece que cada um está construindo sua própria ética, né? Num momento em que também não se preocupam, e aí entra Byung-Chul Han, com o futuro, nem com a história, nem com o futuro, nem com a história, com a transicionalidade, claro que não. Quando se habla que a psicanálise necessita construir outras palavras, outros pensamentos, né? Eu me pergunto como assim, porque a linguagem, a história não está sendo absolutamente mais considerada, não? O que está sendo considerada é a imagem sobretudo, mais que a linguagem. Então, queda muito difícil uma nova construção em psicanálise. São solamente uns comentários. É muito difícil
abandonar, ou deixar de pensar em Freud, no mal-estar, né? Porque permanece. E você usaste uma terminologia que a mim me gostou muito, a ideia do terrorismo econômico, não? Porque Benjamín. este ódio que está cada vez mais sofisticado cada vez, e que nos parece que aumenta cada vez mais, ou talvez não, porque através da tecnologia estamos tendo conhecimento maior, não? Então, me parece um momento, inclusive político, no mundo todo, com mais de 100 guerras acontecendo, não? É, muito difícil para a psicanálise. Grande beijo e graças por tudo que hablaste. Gracias a todos. Bueno, gracias, Sueli. Para los que ya Sueli la conocen todos, pero tenemos mucho trabajo conjunto, Sueli y yo. Nos gusta compartir la obra de Yolanda, que lucha tanto con el odio del mundo. Nos gusta con Sueli compartir a Bifo, que él dice que, bueno, esto, ¿no? Cómo transformar esto del odio que decía Sueli. Eh, bueno, compartimos muchas cosas como hoy con Sueli. Muchas gracias por estar. A mí también me parece que hay una exacerbación del relato del odio a la práctica del odio, que se saltea el poder hablar de lo rechazado, el poder hablar de lo distinto, que se saltea universal en el mundo, este, como también la negación de los cambios climáticos, o sea, Sí. qué sé yo. Porto Alegre lo lloramos todos, lo lloramos todos. Ahí vi las fotos que subiste de lo recuperado. O sea, hay algo que se está terminando y hay algo que hay que poder seguir trabajando, reinventar, escribir, eh, y no naturalizar la crueldad, no naturalizarla. Nada de que es un tiempo, que ya va a pasar, que se le tiene miedo, ¿no? Justamente poder hacer intervenciones nosotros y los otros. Gracias. Raquel. Raquel. Vaya, yo tengo como la impresión de que no voy a repetir todo lo que pasa hoy porque nos queda, no diría claro, pero nos queda, me siento como viviendo en medio de un tsunami, ¿no? ¿Cómo enfrentamos? ¿En qué barco vamos? ¿Cómo lo sorteamos? Es caótico, ¿no? El otro día estaba en una conferencia, y la que estaba hablando dijo algo que a mí me impactó mucho. Dijo, nosotros tenemos la formación del siglo XX, pero estamos en el siglo XXI. O sea que tenemos unas diferencias abismales. Y yo que tengo nietos, montones, me quedé pensando, ay, tengo que definir eso porque yo soy, claro, me crié en el siglo XX. ¿Y cómo hago como para captar, entender y convivir y hacer un pasaje hacia las cabezas del siglo XXI? Es decir, ¿cuáles son los rasgos? Los estamos diciendo y tampoco los podemos definir porque esto cambia constantemente, como no podemos definir las teorías que van surgiendo, porque no, porque estamos a medio camino, estamos en medio del tsunami, ¿no? Entonces, yo pensaba, la violencia está en acto, la violencia y la desmesura está en acto. El Así es. odio tiene algo que ver con derribar el simbolismo, nos derriba el simbolismo que tratamos de rescatar de antes. Entonces, si la violencia y la desmesura están en acto, yo pensaba, y bueno, tú dijiste eso, Alicia, hay que responder a veces, no siempre, porque no voy a definir qué es lo que hay que hacer, pero a veces hay que definir lo que uno hace en acto. Y como tú bien dijiste,
Cuando le decís, no, yo no lo puedo atender, estás poniendo palabras que son palabras acto. Así es. Y de alguna manera las palabras acto frenan. O sea que uno aprende que hay por lo menos dos maneras de decir que no. Tú me podés decir algo y yo te voy a decir, tú no, no me digas esas cosas. Y el no bate. La otra manera, y que creo que es lo que tú has traído, es decir, a mí no me vengas con esas cosas. Mi límite está acá. Y me parece que hay algo de eso que nos hace trabajar en la clínica hoy día, cambiar y buscar la manera de poder decir, a mí no, así no. Después tenemos la expectativa que si el otro capta algo y es sensible a eso, podamos hablarlo, ¿no? De lo contrario, yo no sé si, no sé cómo hacerlo, porque las demandas han cambiado. Cuando éramos psicoanalistas clásicos, la demanda era, quiero saber qué me pasa. Así es. Hoy la demanda es, tengo que resolver esto, a ver qué diablos hago. Entonces la pregunta mía es, qué importante que es centrarnos en nuestras respuestas, en nuestra manera de responder, en nuestra manera de contener, que decir no o decir a mí no, pero de contener todo eso. ¿Y qué grado de efectividad podemos tener? Por eso a mí me parece que es muy importante reunir como el grupo, porque pensamos en grupo. Y eso me parece que es lo más valioso que nosotros tenemos. Los otros no, porque están siempre con la violencia y la desmesura. Pero esto a nosotros nos ayuda a pensar, a sacar para afuera, a repensar y escuchar todo lo que decimos. Nada más. Y nada menos. Gracias, gracias por todo lo que pensaste. Yo tampoco sé Alicia, en qué barco, pero esta es una nave, digamos. Yo creo que cuando los que nos formamos hace muchos años, lo llamaban el trípode, ¿no? El análisis, la supervisión, que se llamaba control, para peor, se llamaba control. Se ríe Luis, vos sos más joven igual, Luis, se llamaba control. Bueno, después supervisión, pero bueno, con minúsculas, ¿no? Y la cuarta pata es la institución. Es esto que está haciendo IUPA, que hace AUDEP, que hace la escuela, juntarnos y cuando nos vemos en FLAPSI. O sea, hablar como dijiste, como hicieron todos, de nuestra práctica, de todo lo que no podemos, de lo que no sabemos. Como vos bien decías, estamos formados hace años. Igual para mí la formación es permanente, o sea, a diferencia de otras disciplinas, la maravilla que tiene el psicoanalista es que la formación es permanente, no es que no terminé nada, que es algo que en los institutos universitarios te sucede, ¿no? Que dicen, bueno, cuando termines vas a querer aprender de otro lado, y qué dijo Green, y qué dijo Ferenczi, y que entonces que el otro, que para acá. Esto nos pone vitales, creativos y vivaces. Y también yo traía los excesos nuestros, ¿no? O sea, cuando este, no sé por qué traigo la pandemia, pero porque también me parece que hay algo que por lo menos en nuestro país dejó claramente, que fue que el otro es el enemigo. Acá un día se aplaudía al enfermero y al otro día no te subías en el ascensor con el enfermero por miedo a contagiarte, digamos, ¿no? Entonces, este invento del enemigo viene ahora con desmesura, ¿no? En las políticas, en los países, algo como de la desaparición de las infancias, ¿no? Como que se matan niños, ¿no? O se caen en el Mediterráneo o en donde sea. Este, Zaffaroni decía que había como tres imposibles, ¿no? Que era el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata, ¿no? Lo dijo hace tiempo y hoy se está viviendo eso, ¿no? Pero tenemos este instrumento de poder decir no y también de decir no sé. ¿Usted qué le parece? Que no sé qué. No sé, vamos a pensar. Pero ¿no será momento de divorciarme? ¿Qué sé yo? ¿Qué está sucediendo en gerundio? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué está pensando?
Me sirve y me parece que hemos coincidido muchos en esto, ¿no? De estar acá pensando y repreguntarnos permanentemente. El peligro para mí es lo sacralizado y lo estigmatizado. Había un profesor que fue mi maestro, Silvio Sidlinger, y me ayudó tanto, era una piba yo en ese momento, y él me decía, mira, cualquier intervención que empiece con un paciente al estilo lo que a usted le pasa, sonaste, porque vos no sabes lo que le pasa. Así que, ¿sabes qué? A ver, qué es una pregunta, ¿no? Tomando lo tuyo, Raquel, ¿no? Nosotros no podemos decir lo que a usted le pasa, qué sé yo lo que le pasa, ni sé lo que me pasa a mí, ¿no? Y queda abierto. Entonces, me parece que esto, ¿no? Esta invitación, tan agradecida que estoy y contenta de poder compartir las dudas y justamente no sabemos lo que nos va a pasar, pero sí sabemos que tenemos que resistir y tenemos que armarnos recursos permanentemente para batallar y resistir. El psicoanálisis, el arte, el dolor que es paralizante, hacerlo pensar más desde el lado del sufrimiento, que es psicologizarlo, pasarlo a otra cualidad. Mónica. Capaz que vamos con Mónica, me gustaría decir una pequeña cosita y empezamos a hacer el cierre. ¿Les parece, Alicia? ¿Sí? Mónica, adelante. Súper breve. Bueno, gracias Alicia por la presentación y a Yupa Udep por la invitación. Pensaba que una de las cuestiones es que antes realmente creíamos que sabíamos, no importa cómo lo formuláramos, pero creíamos. Me parece que en este momento lo que se nos impone es estar un poco más abiertos a que las cosas son inéditas y que realmente no es que no las sabemos porque no las aprendimos, es porque todavía no las hemos podido pensar, que lo vertiginoso de los cambios de la época nos obligan a estar todo el tiempo armando nuevas ideas, nuevas preguntas, sobre todo nuevas preguntas. Así que les agradezco el espacio para pensar. Gracias, Mónica. Eh, No, yo sí, la les- cité a Mónica porque además de ser mi hermana del alma, somos colegas hace mucho tiempo y justamente trabajamos en esto, ¿no? En que poder decir no, y como decía Raquel, y no sé. La verdad que no sé. Este, pero tomándolo de Lina Carril, qué sé yo, a mí la palabra sexual no tengo que hacer con eso. Puedo sí conversar con Elina y decirle, mira, a mí me parece que es un tipo de sexualidad que tiene más que ver con lo autoerótico, pero no podría, como decía Mónica, también nos formamos en una época, en el siglo XX, como decía Raquel, donde, bueno, sabíamos que, ponele, ¿no? Sabíamos que, y ahora está bueno que estemos, que quede abierto a seguir pensando, de eso se trata. bueno, muchas cosas, Alicia. Sobre todo me quedo con esto de también lo contenta que estás con participar de este espacio. A nosotros nos pone muy contento que estés con nosotros, que hayas aceptado la invitación. No podía, digo, no se puede parar de pensar, muchas de las líneas que tú planteás, algunas son como más líneas de fuga, otras son líneas directas a, pongamos, a pensar estas cosas, ¿no? Pero todo el tiempo me aparecía en esto del tercer tiempo de lo traumático, ¿no? Y las condiciones para una posible o potencial elaboración, me aparecía un videíto de la editorial Sudestada que circuló en estos últimos días de cuatro chicos argentinos en posición de privilegio, ¿no? Que aparecían en un Falcon verde, y abrían la parte de atrás, no sé cómo se llama lo de atrás, no soy muy de los autos, este, con dos chicos atrás, con sus bocas tapadas, sus brazos atados, ¿no? Haciendo una suerte de apología, ¿no? O no sé si apología es el mejor término. Yo creo que no sé bien la distinción que hace Raquel en esto, en puesta en acto o acción, todas cosas para seguir hablando. Yo creo que había una fuerte intencionalidad en esa performance de intimidad, de odiar, de marcar el odio, anclada en un discurso que hoy también lo legitima, ¿no? Por las personas que están en ciertos lugares de poder y que en definitiva parte del pueblo las ubicó allí.
¿no? Y habrá lecturas en otros momentos posibles. Pero lejos de eso, o no tan lejos de eso, eso fue lo que me evocó a mí, capaz que no viene mucho al caso, me evoca el dolor país, ¿no? De Silvia. Y cuándo será ese tiempo de poder como ir elaborando algunas cosas, es un pendiente a seguir pensando. No me conformo con esto de la condición humana o el malestar como posible respuesta. Creo que son las líneas como más rápidas esas a veces, ¿no? O bueno, las que tenemos más a nuestro alcance. Después, para ir finalizando la actividad de hoy, me parece muy interesante que esto se dé en un contexto de, esta es una suerte de clase abierta de los estudiantes de UPA, pero me admira la poca participación de estas generaciones, ¿no? En un abuelo de pájaro veo 2 o 3 colegas en formación dentro de nuestro instituto y el reclamo, o bueno, o lo manifiesto siempre es, rescatemos lo artesanal de nuestras intervenciones, de nuestra formación. Estamos muy performados por lo que mandata un ministerio en torno de educación y cultura, en torno a lo que son las condiciones de una formación universitaria. Miren que no es buscar, pero se ofrecen estas cosas que posibilitan el diálogo también con gente con mucha experiencia y me parece que es una revisión a nivel de zapata institucional, ¿no? ¿Quiénes estamos formando? ¿Cómo estamos formando? ¿Quiénes están formando? ¿Bajo qué condiciones? Vuelvo a decir, sin ánimo ningún acusatorio, sino los niveles de intersección que pueda tener todo esto y bueno, como algunos corremos algunas cosas para un viernes al mediodía juntarnos a charlar, como plantean, y qué lugar tiene eso en la formación, ¿no? Para mí es clave eso y creo que implica un repienso en conjunto que te tiro la pelota, Alicia, de si podemos pensar algo en común a nivel de institutos, ¿no? De si en ¿Cómo estos, no? estos márgenes estas cosas operan, ¿no? Entonces bajo qué condiciones, porque ya lo de los grupos de estudio es otro estilo de formación, ¿no? En la actualidad la formación universitaria en psicoanálisis acredita, bueno, otro ejercicio, entre muchas comillas todo esto, ¿no? Pero en mi rol de decano me preocupa esta ausencia, creo que marca una presencia, ¿no? Entonces, redoblo la apuesta a seguir pensando. El año que viene cumplimos 20 años en el instituto y estás más que invitada. Ya te 20 vas, años. 20 años, ya te va a llegar formalmente la invitación y vamos a comer rico, como vos dijiste también, y cruzaremos puentes. Alicia, creo que vos podés cerrar esta actividad y nuevamente agradecerte. Bueno, tomo el guante, ¿eh? Sí, claro. De hacer un trabajo inter. Con Adriana Anfuso habíamos pensado en trabajar en AUDEP, el área de Winnicott de AUDEP con el área de Winnicott y ahí estaba Laurita Sousa, amor de mi vida, Acaba de también dejar un saludo, agradeciendo. Laura. Sí, sí, ahí le contesté. Con todo gusto, me parece interesante porque hoy aparecieron muchas preguntas y esto, ¿no? También qué pasa con los analistas en formación y qué nos pasa a nosotros en este lugar de estar formándonos y tener la responsabilidad de la formación. Así que yo actualmente dirijo la maestría, nosotros tenemos maestría de especialización y me nutrí de todos y todas. La verdad que estoy muy agradecida, muy agradecida. Así que Bueno, vamos por Alicia, más. más que invitada, y creo si podemos abrir los micrófonos y aplaudir a Alicia, es de las mejores despedidas. Y nos hablamos en un ratito. ¿Ah? Muchas gracias, Alicia.